¿Alguna vez te has imaginado qué ocurriría si, en medio de una noche helada, encontraras a una mujer embarazada abrazando a su hija para protegerla del frío mientras la ciudad entera parece ignorarlas? Bienvenidos, familia de historias épicas del pueblo mexicano. Gracias por acompañarnos en una nueva historia llena de emoción, dolor, injusticias y milagros inesperados. Antes de comenzar, revisen si ya están suscritos al canal, y si esta introducción ya les movió algo en el corazón, dejen su like porque lo que viene es profundamente intenso. La noche había caído sobre la Ciudad de México con una crudeza inusual. Un viento afilado atravesaba calles enteras, arrastrando basura, hojas secas y un frío que parecía venir desde alguna montaña lejana. Eran cerca de las 11:30 cuando Luz María, con el vientre a punto de reventar de 8 meses de embarazo, se sentó en una parada de autobús abandonada junto a su hijita Renatita, que dormía recostada sobre sus piernas. La pequeña respiraba entrecortado por el frío, y cada exhalación formaba una nubecita de vapor frente a su boquita. Luz María ajustó la chamarra vieja que ya casi no abrigaba nada. Había sido despedida 3 noches antes de la casa donde trabajaba como empleada doméstica. Expulsada era la palabra correcta, sin derecho a defensa, sin advertencia, sin sus cosas, sin dignidad. La esposa del patrón había dicho que no quería una mujer embarazada caminando por su sala, insinuando incluso que quizás el bebé no era de su esposo, una idea absurda y cruel que sin embargo sirvió de excusa para echarla a la calle de un día para otro. Luz María no tenía familia cercana, su madre había muerto hacía años y los pocos parientes del pueblo la habían perdido de vista. Su único mundo era Renatita y ese bebé que venía en camino. Su única misión esa noche era sobrevivir. Las contracciones comenzaban a ser más frecuentes, aunque Luz María intentaba no mostrarse asustada delante de su hija. Cada vez que el vientre se endurecía, ella apretaba los dientes y respiraba hondo. La última comida había sido un pan duro que Renatita y ella compartieron por la mañana. Desde entonces, solo agua de un bebedero público. Mientras abrazaba a su hija, un sonido de pasos resonó sobre la banqueta. Luz María tensó el cuerpo, lista para ponerse de pie, aunque sabía que no podría correr. Un hombre alto, elegante, con abrigo oscuro y una bufanda negra que se movía con el viento, se acercaba arrastrando una maleta pequeña de ruedas. Parecía cansado. La piel de su rostro mostraba esa palidez de quien carga demasiados problemas y duerme demasiado poco. Ese hombre era Alejandro, heredero de una cadena de hoteles en Guadalajara y un empresario que muchos consideraban frío, distante y casi inaccesible. Pero en ese instante, Alejandro no era el empresario poderoso, era solo un hombre derrotado después de haber pasado horas en un hospital, esperando noticias de su hermano menor, cuyo corazón llevaba años fallando. Esa noche, Alejandro regresaba destruido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Luz María, él se detuvo. Nunca había visto tanta fragilidad concentrada en una sola escena: una mujer embarazada temblando, una niña dormida, una parada de autobús casi a oscuras, una temperatura que podía enfermar hasta a un adulto saludable. El viento sopló de golpe, levantando la bufanda de Alejandro y dejando su rostro expuesto. Luz María lo observó con una mezcla de miedo y resignación, como quien sabe que no tiene fuerza para defenderse de nada ni de nadie. Alejandro avanzó despacio, como temiendo asustarlas. «Buenas noches,
dijo con una voz baja y respetuosa. Luz María no contestó. Se limitó a bajar la mirada y abrazar más fuerte a su hija. ¿Necesitan ayuda?, añadió él. El silencio fue más frío que el aire. Finalmente, Luz María respondió: «Estamos bien. Esperamos el camión». Alejandro miró el letrero oxidado de la parada. Él conocía los horarios. El último autobús había pasado hacía casi 2 horas. Ella lo sabía, él también lo sabía, pero no la contradijo. El viento volvió a golpear. Renatita se movió en sueños y emitió un pequeño quejido que rompió algo dentro de Alejandro. No sabía por qué esa mujer le afectaba tanto. Tal vez porque, cuando era niño, él había visto a su madre llorando sentada en una banqueta después de que su padre los dejó sin dinero ni apoyo. Tal vez porque en los ojos de Luz María había algo que él reconocía, una dignidad rota pero todavía viva. Sin pensarlo, demasiado, se quitó la bufanda y la colocó alrededor de Renatita. Luz María intentó protestar, pero Alejandro levantó la mano suavemente. «Por favor, déjeme ayudar un poco». Ella bajó la mirada. El gesto la había desarmado. Alejandro miró su vientre, claramente endurecido por las contracciones. «¿Está bien?», preguntó con preocupación sincera. Ella tragó saliva, respiró hondo y dijo: «Solo estoy cansada. Voy a un albergue». «¿A esta hora?», preguntó él, sabiendo que la mayoría cerraba temprano o estaba saturado. Luz María no contestó, y ese silencio fue suficiente respuesta. Alejandro miró alrededor. No había taxis, no había autos pasando, no había nada, solo esa madre y esa niña. Algo dentro de él gritaba que no podía irse, no esa noche, no dejándolas ahí. «Si quiere, las llevo al hospital», ofreció. «No», respondió Luz María casi en un susurro. «No puedo pagar nada, yo lo cubro». «No», repitió ella, «no quiero problemas». Alejandro guardó silencio un momento. Sabía que insistir demasiado podía asustarla, pero también sabía que dejarla ahí podía matarla. Y entonces, una pequeña voz interrumpió la conversación. Renatita abrió los ojos lentamente. Su mirada, somnolienta y asustada, se posó en el rostro de Alejandro. «Mami, ¿quién es?», preguntó con voz ronquita. Luz María la abrazó. «Solo un señor». «Vámonos, mi amor». «No pueden irse caminando», dijo Alejandro. «Hace mucho frío. Por favor, déjenme llevarlas al menos a un lugar seguro». Luz María dudó. La niña, sin embargo, extendió su manita hacia Alejandro, no para irse con él, sino para tocar la bufanda que la rodeaba. «Está calientita», murmuró, y eso bastó. Luz María finalmente asintió con un movimiento mínimo. Alejandro respiró aliviado, tomó su maleta, caminó hacia un taxi que acababa de aparecer en la avenida y levantó la mano. Cuando el taxi se detuvo, ayudó a Luz María a ponerse de pie. Ella estaba tan débil que por poco pierde el equilibrio. Una contracción la dobló. Alejandro la sostuvo del brazo. «No se esfuerce. Siéntese». Él acomodó a Renatita primero, luego a Luz María, y por primera vez en horas, la niña dejó de temblar y se recostó en el hombro de su madre. El taxi se internó por las calles iluminadas tenuemente. En cuanto avanzaron algunas cuadras, Luz María empezó a temblar. No era solo frío, era miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a confiar, miedo a que la vida volviera a golpearla. Alejandro notó su respiración rápida. «No voy a lastimarlas», dijo él suavemente. «Solo quiero que estén bien». Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre sus mejillas. No era debilidad, era agotamiento. Cuando llegaron al Hospital Público de Puebla, la sala de urgencias estaba llena de gente esperando atención. Alejandro tomó un turno y habló con una enfermera, explicando la situación sin exponer detalles personales. Mientras tanto,
Luz María se inclinaba hacia adelante con otra contracción fuerte. Ya mero, dijo en voz baja, ya mero viene. La enfermera las pasó rápidamente cuando vio lo avanzado del embarazo. Alejandro acompañó a la pequeña Renatita a una banca cercana. La niña, aún adormilada, apoyó la cabeza en su brazo. ¿Mi mamá va a estar bien?, preguntó con esa inocencia que corta el alma. Sí, respondió Alejandro, más para consolarla que por certeza. Tu mamá es muy fuerte. Mientras pasaban los minutos, Alejandro no sabía por qué se sentía tan involucrado. Tal vez porque la niña le recordaba a su hermano menor cuando era pequeño. Tal vez porque Luz María había enfrentado la vida con más fuerza que la mayoría de los adultos que él conocía. Tal vez porque esa noche, él también necesitaba salvar a alguien para olvidar que no había podido salvar a su hermano. Cuando un médico salió para pedir datos de contacto, Luz María tuvo que decir su nombre en voz alta. Alejandro escuchó desde lejos, como si el nombre quedara grabado en lo más profundo de su memoria. Luz María, una luz en medio de la noche más oscura. La madrugada avanzaba. Renatita se quedó dormida sobre las piernas de Alejandro, algo que él jamás habría permitido con nadie, pero con ella sintió un extraño deseo de proteger. A las 2 horas, el médico salió y llamó por familia de la paciente. Alejandro se levantó. ¿Cómo está? El médico lo miró sin sorpresa, como si ya hubiera visto esa escena 1000 veces. Un hombre que no es familia, pero actúa con más responsabilidad que la familia real. Ella está estable, pero muy débil. Necesita descanso, alimento y un ambiente tranquilo. Las contracciones están aumentando. Si sigue así, podría dar a luz en cualquier momento. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Luz María había estado al borde de parir en una parada de autobús. Un escalofrío lo recorrió. Cuando por fin permitieron que la visitara, Luz María estaba recostada, conectada a sueros, agotada pero consciente. Lo miró con sorpresa cuando él entró. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó ella con voz frágil. Alejandro tomó aire. Porque nadie debería enfrentar algo así solo. Luz María bajó la mirada. Sus manos temblaban. Yo no tengo a nadie, susurró. Alejandro se acercó un poco más. Pues ahora sí. Ella levantó los ojos, confundida. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué? Alejandro tragó saliva, sintiendo un peso que no sabía explicar. Porque no quiero que esta noche sea la última vez que alguien te haga sentir que no vales nada. Luz María cerró los ojos. Por primera vez desde que fue echada a la calle, alguien le hablaba con respeto, con humanidad, con calor, y entonces algo dentro de ella se quebró. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de tristeza, no de miedo, sino de alivio. Y Alejandro sintió que el corazón se le abría en un lugar que llevaba años cerrado. La historia apenas comenzaba. Antes de continuar con esta historia que nos está rompiendo y sanando al mismo tiempo, déjame preguntarte algo. ¿Te está gustando? Si es así, te invito suavemente a dejar un like ahora mismo. Tu apoyo ayuda inmensamente al canal y nos permite seguir creando estas narrativas épicas que tanto amamos. La madrugada aún no terminaba cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrar un brillo azulado a través de las ventanas del hospital. Alejandro llevaba horas sin dormir, sentado en una silla de plástico con Renatita recostada sobre su regazo. La niña respiraba con suavidad, finalmente tibia y tranquila. Cada tanto, se movía buscando acomodarse, y Alejandro ajustaba su chamarra para cubrirla mejor. Se sorprendía así mismo en cada gesto,
como si no se reconociera. Nunca había tenido paciencia para nada que no fuera trabajo, nunca había sabido cómo tratar a niños, nunca se imaginó que una pequeña desconocida se convertiría en una especie de ancla emocional. A esa hora, los pasillos del hospital público tenían un silencio extraño, un silencio que solo existe cuando los médicos están agotados y las familias ya lloraron todo lo que tenían que llorar. Cuando finalmente le permitieron entrar a ver a Luz María otra vez, Alejandro caminó con la niña cargada en brazos, como si fuera lo más natural del mundo. Luz María abrió los ojos lentamente al verlo entrar. Se veía más tranquila, aunque su piel seguía pálida. Pensé que ya se había ido, susurró ella. Alejandro negó con la cabeza. Todavía no. Renatita se despertó un poco y se aferró a mi chamarra, así que supongo que me quedo otro rato. Luz María sonrió con un gesto diminuto, apenas perceptible, pero que iluminó su rostro cansado. Es que usted, ella, dudó. Usted es muy bueno con ella. No lo soy, respondió él casi en automático. No soy bueno con nadie. Luz María lo miró con atención, como si quisiera descubrir qué había detrás de ese tono. Pero antes de preguntar, la puerta se abrió bruscamente. Una doctora con expresión tensa entró. Señorita Luz María, necesitamos hablar con usted. Alejandro sintió un temblor en el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó él sin poder evitarlo. La doctora lo miró brevemente. Solo familia. Luz María se incorporó, molesta y débil. Él puede escuchar. No tengo a nadie más. La doctora cedió, sacó una carpeta. Sus análisis muestran desnutrición severa, anemia avanzada y elevadísimo nivel de estrés. Su cuerpo está al límite. Si no descansa, podría tener complicaciones graves en el parto. Alejandro escuchaba con el corazón apretado. ¿El bebé está bien?, preguntó Luz María. Por ahora sí, pero necesitamos monitoreo constante. Luz María cerró los ojos. Sabía que monitoreo constante significaba quedarse en el hospital 2 o 3 días, y quedarse 2 o 3 días implicaba comida, ropa, un lugar donde dormir, algo que ella no tenía. Cuando la doctora salió, Alejandro se sentó a su lado. «Quédate aquí», dijo él, sin pensarlo. Luz María negó lentamente. «No puedo, no tengo seguro, no tengo dinero, y no quiero que usted siga pagando todo». Alejandro exhaló con frustración. «No te estoy haciendo un favor, te estoy devolviendo lo que el mundo te quitó. Tú no pediste estar en esta situación». Luz María lo miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No quiero ser una carga». «No lo eres», dijo Alejandro con firmeza, «pero si te vas de aquí, tu cuerpo no va a aguantar, ni tú, ni tu bebé». Sus palabras golpearon como un martillo. Luz María apartó la mirada, tragando un llanto que amenazaba con escapársele de control. Él bajó la voz. «Déjame ayudarte, solo, déjame». En ese instante, Renatita despertó, parpadeando lentamente. Cuando vio a su mamá, sonrió y extendió los brazos. Alejandro la dejó bajar de sus piernas, y la niña corrió hacia la cama. «Mami, soñé que estábamos en una casa con cobijas bonitas», dijo con una inocencia que apretó aún más los ojos de Luz María. «¿Y que tú cocinabas pan dulce?». Luz María acarició el cabello de su hija mientras un nudo de emoción le cerraba la garganta, pero justo cuando parecía que un poco de paz había logrado entrar en esa pequeña habitación, la puerta se abrió de golpe. Una mujer desconocida, de unos 50 años, con el cabello teñido y una mirada afilada, irrumpió como si fuera dueña de todo. Cuando vio a Luz María, hizo un sonido de desdén. «Así que aquí estabas», escupió con tono venenoso. Luz María palideció. «Doña Mireya». Alejandro se puso de pie de inmediato. «¿Quién es usted?». La mujer lo ignoró y se acercó a Luz María con pasos rápidos.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para poner a mi esposo en mi contra? ¿Qué le dijiste? Habla. Alejandro dio un paso adelante. No le hable así. ¿Y tú quién eres? Su nuevo protector. ¡Qué convenenciera! Luz. María, siempre supe que eras una trepadora. La niña se escondió detrás de la cama. Luz María temblaba. Yo no he hecho nada. Eso mismo dice una mujer culpable. Respondió Mireya, cruzada de brazos. Mi marido me dijo que te vio el otro día cerca de la casa. Cerca, tú, que juraste que no ibas a intentar nada. Yo solo pasé a recoger mis cosas, dijo Luz María. Usted me echó sin dejarme llevar nada. Te echamos, corrigió Mireya porque no queríamos problemas. Y mírate, siempre causando líos. Alejandro sintió como un fuego interno se encendía en su pecho. Usted no tiene derecho a venir aquí a humillarla, dijo él con voz gélida. Mireya lo miró de arriba a abajo. ¿Sabes qué? Tienes cara de rico. Seguramente te está manipulando igual que intentó manipular a mi esposo. Algunas mujeres nacen para arrastrarse entre un hombre y otro. Luz María apretó los puños. Era como si todas las humillaciones que había callado durante años regresaran a golpearla juntas. Alejandro cerró los ojos. Intentando contenerse, pero cuando Mireya levantó la mano, como si fuera a señalar o empujar a Luz María, él la sujetó por la muñeca. No vuelva a tocarla, dijo con firmeza peligrosa, y salga de aquí antes de que llame a seguridad. La mujer se soltó, indignada. Esto no se va a quedar así, y salió dando un portazo. Luz María se desplomó contra la almohada. Renatita lloró. Alejandro respiró hondo, tratando de no reventar él también. Pasaron varios minutos en silencio. Luz María finalmente habló. Usted no debió hacer eso. Se va a meter en problemas por mi culpa. Alejandro se sentó otra vez. No me importa. A mí sí, dijo ella con voz rota. Toda mi vida he vivido debajo del pie de gente como ella. Y ahora usted también va a sufrirlo. Alejandro la miró, y por primera vez en años, sus ojos tenían una mezcla de compasión y rabia. No voy a permitir que nadie te pisotee jamás. Ella lo miró sorprendida, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esa promesa no era romántica. Era feroz. La mañana avanzó. Por indicación médica, Luz María debía permanecer internada al menos 2 días. Alejandro decidió quedarse cerca, aunque tenía reuniones, pendientes y una familia que preguntaba por él. Mandó mensajes, hizo llamadas, movió compromisos. Era como si todo lo que había importado antes hubiera perdido prioridad de la noche a la mañana. Mientras tanto, la historia de Luz María comenzaba a formarse lentamente en la mente de Alejandro. Poco a poco ella le contó fragmentos. Que había llegado a la ciudad buscando mejores oportunidades. Que había trabajado limpiando casas desde los 17 años. Que había conocido al padre de su hija, un joven irresponsable que desapareció al enterarse del embarazo. Que dedicó su vida entera a Renatita. Que estuvo a punto de ahorrar para un cuarto propio, pero la enfermedad, los gastos y la mala suerte la dejaron sin nada. Alejandro la escuchaba en silencio, con una mezcla de admiración y dolor, y sin darse cuenta, comenzó a sentir una necesidad profunda de protegerlas. No sabía si era racional, emocional o simplemente humano, pero lo sentía. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. A media tarde, un funcionario del hospital llegó con un documento. Necesito la firma del familiar responsable para autorizar las 48 horas de estancia, dijo. Alejandro dio un paso adelante. Yo me hago cargo. El funcionario lo miró con desconfianza. ¿Es usted pareja, esposo, hermano? No, respondió Alejandro. Entonces necesito una carta firmada y
otro documento de apoyo, o el hospital podría reportar esto como abandono o ingreso sin respaldo. Luz María se sobresaltó. No tengo documentos. No tengo nada. Alejandro sintió una presión en el pecho. Déjeme hablar con quien esté a cargo, pidió él. El director está ocupado, respondió el hombre, y los protocolos son claros. Si la paciente no puede pagar, deberá ser trasladada a otra institución. La palabra trasladada era una forma elegante de decir sacada. Renatita comenzó a llorar. Luz María apretó la mano de su hija. Por favor, no nos muevan. Yo necesito estar aquí. Por favor. El funcionario no mostró emoción. Alejandro sí, no las van a mover a ninguna parte, dijo él con voz firme. Yo lo garantizo. Pero en ese momento no sabía aún que una sombra oscura pronto caería sobre ellos. Una sombra que venía desde Guadalajara, una sombra que tenía apellido, una sombra que iba a convertir el acto de ayudar a Luz María en un torbellino de problemas, escándalos y peligros que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar, y ese torbellino estaba a punto de comenzar. Antes de seguir con esta historia tan intensa, déjame preguntarte algo a ti que estás del otro lado de la pantalla. ¿Te está gustando este relato? Si es así, te invito con todo cariño a dejar tu me gusta ahora mismo. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este canal crezca y podamos seguir contando más historias épicas del pueblo mexicano. La mañana en el hospital avanzaba entre anuncios por altavoz, llantos de bebés recién nacidos y el ir y venir de camilleros. Afuera, el sol empezaba a calentar el concreto, pero dentro de esa habitación el ambiente seguía cargado de incertidumbre. La joven recostada en la cama miraba el techo, con los ojos abiertos, como si temiera parpadear y que todo se desvaneciera. Sobre una sillita cercana, su pequeña hija jugaba con una pulsera de plástico que había encontrado en el pasillo, moviéndola entre los dedos como si fuera un tesoro. El hombre que las había ayudado caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano, hablando en voz baja para que la niña no escuchara los detalles. Del otro lado de la línea, una voz masculina, enojada, casi rugía, le preguntaba si había perdido la cordura, si era cierto lo que habían publicado algunos portales de chismes sobre él saliendo de madrugada de un hospital público en compañía de una mujer desconocida con un vientre abultado y una niña pequeña. Alguien había tomado fotos, aún sin mostrar claramente los rostros. Bastó el apellido del empresario y el sitio exacto para encender la chispa del escándalo. Él apretó la mandíbula, explicó que no era un asunto de relaciones, ni de aventuras, ni de nada parecido, que solo estaba ayudando a una madre en situación crítica. La respuesta fue una mezcla de advertencias y amenazas. Las acciones de la empresa caían, los socios estaban nerviosos, los rivales aprovechaban cualquier rumor. Le exigieron que se alejara de ese problema antes de que se saliera de control. Colgó sin dar una promesa clara, guardó el teléfono en el bolsillo y respiró profundo antes de voltear hacia la cama. Los ojos de la mujer lo observaban con una mezcla de desconfianza y preocupación. Podía ver que él ocultaba algo, podía sentirlo. ¿Pasó algo?, preguntó con voz suave, tratando de no asustar a su hija. Él se acercó a la ventana primero, como si necesitara unos segundos para ordenar las ideas. Afuera, los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos. El olor distante a tamales y café de olla llegó hasta la habitación, recordándole que nadie había comido desde hacía horas. Nada que no pueda manejar, respondió al fin, girando hacia ella. Pero hay algo que todavía no te he dicho. La respiración de ella se aceleró apenas.
Pensó en la mujer que había entrado en la habitación horas antes para insultarla, en el patrón que nunca dio la cara, en todos los abusos que había soportado sin poder defenderse. Parte de ella temía que ese hombre, que tanto había hecho por ellas en tan poco tiempo, estuviera a punto de decir que ya no podía ayudarlas más. Si lo que quiere es irse, empezó, él la interrumpió con un gesto. No, no es eso, no pienso irme, pero necesitas saber quién soy en realidad. Se sentó al borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, y respiró hondo. Le contó de golpe que era dueño de una extensa cadena de hoteles, que su familia aparecía en revistas de negocios, que cualquier paso que daban era observado y criticado. Confesó que, desde la madrugada, algunas páginas de espectáculos habían comenzado a insinuar que tenía una amante secreta en un hospital público y que los socios de su empresa estaban al borde de la histeria. La expresión en el rostro de ella pasó del desconcierto a la incredulidad y, finalmente, al miedo. Entonces, murmuró: si se quedan ayudándonos, lo van a destruir. Él negó con la cabeza: no voy a dejarte en la calle, no después de lo que vi en esa parada de camión. Ella apretó las sábanas entre los dedos. No quiero arruinarle la vida, bastante la he arruinado ya con la gente que me contrató, con esa señora que vino a gritar aquí. Todo lo que toco se complica. Él la observó con cierta tristeza. No eres una maldición, eres una víctima, y también alguien que merece que la vida le dé un respiro. Lo que se esté cayendo por mi lado, lo voy a enfrentar. La niña, que había estado distraída con su pulsera de plástico, levantó la mirada hacia él. ¿Nos van a correr de aquí?, preguntó, sin comprender del todo las conversaciones de adultos pero sintiendo el nerviosismo. Él se acercó a la pequeña y se agachó a su altura. No, princesita, tu mamá y tu hermanito se van a quedar aquí hasta que los doctores digan que ya están bien. Te lo prometo. Las promesas, sin embargo, no bastan cuando el mundo afuera está decidido a torcer los hechos. En menos de un día, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios venenosos. Algunos inventaban historias de chantaje, otros insinuaban que la joven embarazada estaba usando a su hija para conmover al millonario y sacarle dinero. Fotos borrosas circulaban sin contexto. Un video corto, donde se veía al empresario saliendo del hospital con la niña dormida en brazos, fue presentado como prueba de un romance oculto. Desde Guadalajara, la madre de él lo llamó con voz temblorosa. No era solo reproche, era miedo genuino. Le habló de los enemigos que esperaban cualquier desliz para destruir la reputación de la familia. Recordó lo frágil que estaba su hermano, la delicada situación del negocio en medio de una crisis económica, los trabajadores que dependían de esa empresa. Le suplicó que pensara con la cabeza y no con el corazón. Él, cansado, con los ojos rojos por el sueño, respondió que había considerado todo eso, pero había otra cosa que también importaba: su conciencia. Colgó con un peso en el pecho tan grande como cualquier deuda financiera. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la mujer que había irrumpido en la habitación del hospital revisaba furiosa su teléfono. Había encontrado, en una página sensacionalista, la foto de la joven que tanto odiaba. El título decía que una humilde empleada doméstica había conquistado el corazón de un hombre de negocios influyente. La leyenda alimentaba la idea de que ella tenía una relación oculta y que estaba embarazada de él. La mujer apretó los dientes. No soportaba la idea de que alguien que consideraba inferior pudiera estar bajo la protección
de alguien tan poderoso. No era solo celos de clase, era orgullo herido. Decidida a hundirla, comenzó a mandar mensajes a conocidos, exagerando, inventando, adornando los hechos. En cuestión de horas, las calumnias comenzaron a llegar a oídos del empresario a través de gente que él creía de confianza. Algunos le insistían en que se cuidara, otros le sugerían que negociara silenciosamente con la joven para que desapareciera de la ciudad, ofreciéndole una suma de dinero a cambio de firmar un documento donde declarara que todo había sido un malentendido. La idea de pagarle para que se fuera lo revolvía por dentro. Él sabía lo que era que trataran de comprar el silencio del más débil. En el hospital, la joven intuía que las cosas empeoraban. Cada vez que un enfermero entraba a la habitación, ella sentía que la miraban con cierta curiosidad. Una practicante de medicina, al reconocer al empresario por la televisión, susurró algo a otra persona, creyendo que nadie escuchaba. La palabra escándalo flotó en el aire como una nube tóxica. En medio de todo eso, las contracciones se intensificaron. El equipo médico decidió que era necesario trasladarla a una sala contigua para monitoreo más estrecho. La niña quedó con el hombre en la sala de espera, rodeada de desconocidos, mientras los doctores entraban y salían. Los minutos se hicieron eternos. Él, sentado con la pequeña sobre las piernas, no dejaba de mirar la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real, no al fracaso, no a las pérdidas materiales, sino a la posibilidad de que esa mujer, que apenas acababa de conocer, muriera en el intento de traer una nueva vida al mundo. La niña lo miró, con ojos grandes, llenos de una preocupación que parecía demasiado grande para su edad. Si mi mamá no sale, susurró, yo no sé qué voy a hacer. Él tragó saliva. Va a salir, dijo, casi como una plegaria. Tu mamá es fuerte, más de lo que ella misma cree. Cuando por fin el médico reapareció, el empresario se levantó de golpe. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El doctor lo tranquilizó explicando que todavía faltaba para el parto, que el cuerpo de ella estaba respondiendo, pero que el estrés solo podía empeorar las cosas. Recomendó evitar visitas conflictivas, noticias perturbadoras, cualquier cosa que alterara su estado emocional. Era casi un chiste cruel decir eso justo cuando las redes ardían y la prensa comenzaba a buscarlo. El nombre del empresario y la historia de la mujer misteriosa ya estaban en boca de todos. A pesar de eso, él decidió que, al menos dentro de la habitación del hospital, iba a crear una burbuja de paz. Les llevó comida caliente, consiguió una cobija más gruesa para la niña, habló con el personal para que limitaran el acceso de extraños, incluso ofreció donar equipo médico a cambio de privacidad. No estaba comprando a nadie, estaba intercambiando poder por protección. En uno de esos momentos de calma aparente, cuando la tarde caía y el cielo se teñía de naranja, la joven le pidió que se acercara. Tenía la mirada seria, le agradeció lo que estaba haciendo, pero también le dijo que no era justo que él pusiera en juego su vida entera por alguien que había conocido hacía apenas unas horas. Se culpó por los rumores, por la mala fama, por el conflicto con su familia. Dijo que estaba dispuesta a irse del hospital tan pronto como su cuerpo lo permitiera, aunque tuviera que volver a la calle. Él la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, habló con una serenidad extraña. Le dijo que no soportaba la idea de que ella volviera a ese banco de metal, a ese viento helado, a ese peligro constante. Le confesó que su hermano llevaba años entrando y saliendo de hospitales privados, rodeado de comodidades,
mientras miles de personas en el país se quedaban sin cama, sin médico y sin esperanza. Dijo que, al verla a ella, había comprendido de golpe cuán injusto era todo ese sistema, que, quizá, ayudarla también era una forma de intentar ser un mejor ser humano, no solo un hombre de negocios. En ese momento, la puerta se abrió sin tocar. Un par de hombres de traje entraron, acompañados por un abogado de gesto rígido. Lo buscaron con la mirada y, sin siquiera saludar a la paciente, se dirigieron directamente a él. Le dijeron que tenían instrucciones del consejo de administración de su empresa. Mencionaron contratos, cláusulas de conducta, códigos de imagen. Lo presionaron para firmar un documento donde se comprometía a no volver a exponerse en situaciones que pudieran interpretarse como escándalo moral. En pocas palabras, querían que se distanciara por completo de la joven y que dejara el caso en manos de una fundación, una cheque, una ayuda anónima, cualquier cosa distante y fría. La muchacha entendió a la perfección lo que estaba ocurriendo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, aunque trató de contenerlas. Lo miró, y en esa mirada había un permiso tácito. Está bien, váyase, no quiero arrastrarlo más. Él tomó la pluma, la sostuvo sobre la hoja, y, de pronto, la soltó. Dijo que no iba a firmar nada que lo obligara a voltear la cara frente a una injusticia tan grande. Uno de los hombres lo acusó de actuar con el corazón, de olvidarse de sus responsabilidades. El abogado mencionó la posibilidad de que, si la situación empeoraba, los mismos socios podían empujar un cambio en la dirección de la empresa. El ambiente se volvió pesado. La niña, asustada por las voces elevadas, se escondió detrás de la cama, abrazando la cobija. La madre, con una mano sobre el vientre tenso, suplicó que no discutieran ahí, que el bebé se movía demasiado cuando escuchaba gritos. Finalmente, los enviados del consejo decidieron marcharse, pero no antes de dejar claro que aquello tendría consecuencias. Cuando salieron, el silencio fue ensordecedor. La joven respiró con dificultad. Él se acercó y trató de calmarla, pidiéndole que no se angustiara. Ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto es culpa mía, murmuró. Si no me hubiera cruzado en su camino, nada de esto estaría pasando. Él se inclinó un poco, tratando de atraparla con la mirada. No vuelvas a decir eso. La culpa es del mundo que normaliza que una mujer embarazada y una niña duerman en la calle. La culpa es de quienes prefieren juzgar antes que ayudar, no tuya. Las contracciones volvieron, fuertes, dolorosas. El equipo médico entró deprisa para revisarla. Decidieron administrarle medicamentos para controlar el ritmo del parto y evitar complicaciones. El empresario y la niña fueron enviados al pasillo. Desde allí, ambos escuchaban los ecos de las indicaciones médicas, el movimiento de instrumentos, los pasos rápidos. La niña apretaba la mano de él con fuerza. Si mi hermanito nace y yo no estoy ahí, susurró. ¿Cree que se va a enojar conmigo? Él sonrió con ternura. Claro que no. Va a estar agradecido de tener una hermana tan valiente. Las horas siguientes fueron una mezcla de angustia y esperanza. Él, agotado, llamó a un amigo de confianza, alguien que conocía desde antes de que el dinero cambiara sus vidas. Le pidió que investigara quién estaba filtrando información a la prensa, quién se beneficiaba del escándalo, quién estaba moviendo los hilos detrás de esos portales que parecían tener más datos de los debidos. Tenía la sospecha de que no todo era simple chisme. Alguien estaba usando esa situación para atacar su nombre, para debilitarlo y, quizá, arrebatarle la empresa. Mientras el amigo comenzaba
a seguir rastros de correos y llamadas. Dentro de la sala de parto siguió librándose otra batalla, la de la vida, y aunque ese momento aún no había llegado por completo, la línea entre resistencia y agotamiento se hacía cada vez más delgada para la mujer que luchaba, una vez más, contra un mundo que parecía decidido a ponerla de rodillas. La noche se acercaba de nuevo sobre el hospital, y con ella, la sensación de que algo enorme estaba a punto de suceder, algo que no solo definiría el destino de esa madre y sus hijos, sino también el del hombre que, sin buscarlo, había encontrado en ellos una razón para enfrentarse a todo y a todos, incluso a su propio pasado, en ese borde invisible entre un día y otro, entre una vida y otra. La historia se preparaba para su giro más peligroso. Antes de continuar, déjame preguntarte con todo el corazón, ¿te está gustando esta historia? Si sí, te invito a dejar un me gusta ahora mismo. Tu apoyo ayuda muchísimo a este canal y nos motiva a seguir creando historias tan profundas y emocionantes como esta. Ahora sí, volvamos al momento más crítico de esta historia. La noche había caído sobre Puebla como un manto pesado, silencioso, casi ritual. El hospital, que durante el día parecía un hormiguero caótico, ahora respiraba en un ritmo lento, con luces bajas y pasillos semivacíos. Sin embargo, dentro de la habitación donde la joven descansaba tras el parto, la atmósfera no tenía nada de calma. Era un espacio saturado de emoción, de incertidumbre y de un miedo silencioso que se extendía como una sombra. La mujer descansaba con dificultad, aún débil por las horas de trabajo de parto y por la anemia que la había acompañado desde antes. El bebé dormía a su lado, envuelto en una manta verde del hospital. Tenía la piel morenita, los dedos diminutos y un sueño profundo como si ignorara el mundo turbulento en el que había nacido. La niña se había quedado dormida sobre una silla, abrazando la cobija que el hombre le había regalado. Días atrás, parecía agotada, rendida, pero con el rostro protegido por la paz de saber que su mamá seguía viva. Él, sin embargo, no encontraba descanso. Caminaba de un lado a otro, mirando su teléfono cada pocos minutos, esperando noticias de su amigo, del detective, de cualquier persona que pudiera aportarle una pieza más del rompecabezas. Desde que comenzó la tormenta mediática, no había tenido un solo momento de descanso. Su empresa estaba en crisis, su familia estaba dividida, los inversores lo presionaban como nunca, pero nada de eso lo atormentaba tanto como la idea de que una mujer que no merecía nada de lo que estaba viviendo pudiera ser arrastrada por una ola de odio y mentiras que él, involuntariamente, había ayudado a detonar. Cuando el teléfono vibró, el sonido atravesó el silencio. Contestó de inmediato. Su amigo, al otro lado de la línea, hablaba rápido, casi sin poder controlar la emoción. Había rastreado mensajes, llamadas y movimientos financieros, y todo apuntaba a un mismo origen, una persona cercana a la empresa, alguien que llevaba tiempo esperando la oportunidad perfecta para debilitarlo, un hombre ambicioso y resentido, Hernán, el subdirector de operaciones, un nombre que él conocía muy bien, porque había sido su mano derecha en muchas decisiones importantes, y, sin embargo, a sus espaldas, ese hombre había construido una red de rumores, sobornado periodistas, filtrado fotos y manipulado información para hundirlo. Quería su puesto, quería la empresa y quería que el escándalo fuera tan grande que el consejo de administración no tuviera más remedio que destituirlo. Pero no estaba solo en esa conspiración. Había dos nombres más. Uno de ellos, el más doloroso, era el de Mireya,
la mujer que había irrumpido en el hospital para insultar a la joven, movida por celos, por orgullo herido y por un rencor que llevaba tiempo fermentando, había inventado historias, pagado a testigos falsos y alimentado la idea de que la joven estaba embarazada de él. Empresario, no solo eso, había dado entrevistas anónimas a sitios de chisme, afirmando que la muchacha era una manipuladora peligrosa. El tercer nombre era un periodista corrupto, conocido por vender notas al mejor postor. Un hombre cuya única misión era incendiar redes sociales con titulares sensacionalistas. El empresario apretó el puño. Quería gritar, romper algo, reclamar justicia, pero cuando miró a la mujer en la cama, tan frágil, tan exhausta, todo su enojo se transformó en determinación. Había llegado el momento de enfrentar a quienes habían querido destruirla, y destruirlo a él. Sin embargo, antes de poder actuar, algo aún más inesperado ocurrió. Alguien tocó la puerta, 3 golpes secos, firmes, que hicieron eco en la habitación. Él se adelantó, desconfiado, pero cuando abrió vio a un hombre vestido como enfermero, y un segundo después, algo en su mirada lo alertó. No era un enfermero, no tenía el porte, la postura, ni la mirada tranquila de alguien que trabaja en un hospital. Era alguien más, alguien que no debería estar ahí. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó el empresario, con un nudo en la garganta. El falso enfermero sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa. Vengo por los recién nacidos, dijo con voz extrañamente calmada. En ese mismo instante, el empresario dio un paso adelante, interponiéndose entre el intruso y la cama. Aquí no vas a tocar a nadie, gruñó. El intruso no dudó, sacó una navaja del bolsillo y la apuntó hacia él, pero no esperaba que el empresario, que desde joven había entrenado defensa personal, reaccionara tan rápido. Lo empujó contra el pasillo, y ambos chocaron contra un carrito metálico, haciendo un estruendo que despertó a la niña y alertó a las enfermeras de turno. El ruido se convirtió en caos, gritos, pasos, alarmas. La joven trató de incorporarse, pero estaba demasiado débil. El intruso logró escapar entre los pasillos antes de que la seguridad lo alcanzara, pero el mensaje ya estaba claro: alguien quería hacerles daño, no solo a él, a ella, a sus hijos, y eso, más que cualquier escándalo, era lo que no estaba dispuesto a permitir. El hospital reforzó la seguridad esa misma noche. Se instalaron cámaras, se pidió la presencia de la policía y se cerraron accesos secundarios. La enfermera de guardia, con voz temblorosa, dijo que en 20 años trabajando ahí nunca había visto algo igual. El director del hospital se disculpó y prometió apoyo, pero la joven sabía que el peligro estaba ahí, acechando, y eso la llenó de un miedo nuevo, más profundo que todos los que había sentido antes. Después del incidente, el empresario tomó una decisión radical. Sabía que no podían quedarse ahí. Sabía que el enemigo tenía recursos, contactos y 0 escrúpulos. Así que habló con un abogado de confianza y coordinó que la mujer y sus hijos fueran trasladados a una clínica privada bajo identidad protegida. La joven se resistió al principio, diciendo que no quería ser una carga, que no podían pagar eso, pero él le dijo que no era una opción, que era una medida de seguridad, no un lujo, y, por primera vez, ella cedió sin discutir, tal vez porque entendía que, esta vez, su vida realmente estaba en peligro. El traslado ocurrió de madrugada, con discreción y escoltas. La niña dormía en brazos del empresario. El bebé iba en una cuna portátil, protegido. La joven, aún débil, iba en silla de ruedas, con la mirada perdida entre los pasillos oscuros del hospital. Afuera,
El aire olía a tierra mojada. La ciudad parecía tranquila, sin saber que una historia digna de novela estaba ocurriendo mientras todos dormían. Una vez en la clínica privada, la calma comenzó a regresar. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación física, silencios largos, conversaciones profundas y pequeños destellos de esperanza. La joven comenzó a mejorar. Su anemia empezó a estabilizarse, su cuerpo a recuperar fuerza y su mente a salir lentamente del shock. La niña encontró juguetes en la sala de pediatría. El bebé dormía plácidamente. Parecía que la vida, por primera vez en mucho tiempo, estaba dándoles una oportunidad. Pero para él, la batalla recién empezaba. Mientras la mujer dormía, el empresario reunía pruebas, grabaciones, mensajes filtrados, testimonios de empleados traicionados por Hernán. Cada pieza del rompecabezas lo acercaba a la verdad, y cada verdad lo acercaba al momento de enfrentar a los culpables. Cuando tuvo todo lo necesario, convocó al consejo directivo a una reunión extraordinaria en la sede principal de su empresa. Los socios, incrédulos, llegaron murmurando entre ellos, llenos de dudas y temores. El escándalo había afectado sus operaciones, sus inversiones y su imagen. Querían explicaciones, querían una solución, y algunos incluso querían su cabeza. Él entró con seguridad, acompañado por su abogado y por su amigo. No llevaba traje esta vez, llevaba ropa cómoda, pero elegante. Era una decisión consciente, no iba a disfrazarse de empresario perfecto cuando la empresa estaba siendo devorada desde dentro. Tampoco iba a llevar una máscara cuando estaba decidido a enfrentar a todos con la verdad desnuda. Comenzó la reunión mostrando las pruebas, una por una, las llamadas grabadas, los mensajes de Mireya, las transferencias ilegales, los pagos al periodista corrupto, la trama oculta detrás del falso escándalo moral. Cuando terminó de exponerlo todo, la sala estaba en completo silencio. Uno de los socios más antiguos se levantó, con el rostro desencajado. No puedo creerlo, susurró. Hernán, trabajando para destruirte. Otro socio lo apoyó. Esto debe ir directamente a la fiscalía. No podemos dejarlo pasar. El empresario respiró profundo. El corazón aún le latía con fuerza, pero una parte de él se sentía ligera, como si se hubiera quitado un peso enorme. No quiero venganza, dijo con firmeza. Quiero justicia, quiero que se limpie el nombre de esa mujer que fue arrastrada por esta mentira, y quiero que mi empresa vuelva a ser lo que siempre fue, un lugar donde la gente trabaja con integridad, no con traiciones. El consejo votó de manera unánime. Hernán y todos los involucrados fueron despedidos y denunciados. El periodista perdió su licencia. Mireya fue demandada por difamación y daño moral. Y, por primera vez en semanas, la prensa comenzó a publicar la historia desde la perspectiva correcta, la de un hombre que, sin obligación alguna, ayudó a una madre en situación extrema y terminó envuelto en un complot que buscaba destruirlo. Cuando él llegó a la clínica para contarle todo a la joven, la encontró sentada junto a la ventana, con el bebé en brazos y la niña durmiendo a su lado. El sol de la tarde iluminaba su rostro cansado, pero sereno. Él se acercó. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y, por primera vez, no hubo miedo, no hubo vergüenza, no hubo distancia, solo gratitud. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho, dijo ella con voz suave. Él negó con la cabeza. No tienes que agradecerme nada. Ella lo miró con una mezcla de timidez y emoción, pero lo hizo. Me salvó a mí, y a mis hijos. Él respiró hondo. Tú también me salvaste a mí. No tienes idea cómo. Se miraron por un largo instante. La vida,
que tantas veces los había golpeado. Por fin parecía darles una tregua. Pasaron semanas. La joven se recuperó por completo. Consiguieron un pequeño departamento en un barrio tranquilo de la ciudad. Él las visitaba seguido. A veces llevaba comida, otras veces llevaba juguetes para los niños, otras simplemente se quedaba conversando, hasta que las estrellas llenaban el cielo, y, un día, sin pensarlo demasiado, él tomó sus manos. Quiero que empecemos algo, juntos, no desde el escándalo, no desde el miedo, sino desde aquí, desde lo que sentimos ahora. La joven tembló, no porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, la palabra futuro significaba algo bonito. Yo, si quiero, susurró. Los meses siguientes fueron una mezcla de reconstrucción, aprendizaje y un amor que nació lento, suave, pero profundamente. Nada de cuentos perfectos, nada de finales mágicos, solo dos personas que habían sobrevivido demasiado y que, finalmente, encontraron un lugar seguro. Un año después, en una ceremonia sencilla, acompañados por amigos cercanos y por los dos niños, se casaron. La niña llevó las flores. El bebé, ya caminando, hizo reír a todos mientras trataba de alcanzar una paloma que voló justo en el momento de la foto. La vida, con toda su rudeza, les había dado una segunda oportunidad, y ellos la tomaron con ambas manos. Y ahora sí, familia de historias épicas del pueblo mexicano, ¿te gustó esta historia? Si es así, no olvides dejar tu like para apoyar el crecimiento del canal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza, y déjanos un comentario contándonos qué parte te llegó más al corazón. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.